Alan Fernando. Alex Fernando Costa. Amanda Neves. Ana Carolina do Nascimento. Ana Isabel. Ana Cleo. Beatriz Adalcisa. Carmen Fagundes. Presente. Carlos Martins. César Júnior. Cristiana Maria. Presente. Daniele Correia. Diego Propodowski. Eduardo Augusto Pereira. Elani Gabriela Ferreira. Gabriela Becerra. Gabriel García. Gabriel Eduardo Moreira. Giovanni Franco. Presente. Ilana Neves. Yasmin. Shelly. Vontade atestado. Isabela de Oliveira. Cidade Cruz, no estado Isabelle Aguirre. Itamara Conceição. Cheyenne. José Di Padro. Presente. José Mario Ribeiro. Joyce Fernanda Monteiro. Joyce Audioma. Presente. Julia Fortes. Lorena Beatriz Rodríguez. Lucas Vinicius. Presente. Luciana Ferreira de Lima. Marcelia Aparecida Bueno. María Eduarda Costa. Mateus Ribeiro. Monique Catieri. Presente. Natalia Santos. Nubia Gabriela Ayala. Pablo Enrique Nascimento. Samia Milena. Tatiana González. Verónica Larissa. Victoria Caguani. Walter Tadeo. Ícaro Gómez. Larissa Vieira. Aline Curruca. ¿Alguien que todavía no está en la lista? ¿Tu nombre? ¿Alguien más? Pues ya está también en la lista.
Bueno, en la clase pasada ya hablamos del ácido acetilsalicílico. Hoy vamos a empezar hablando de la ticlopidina, clopidogrel y prasugrel. Todos son antiplaquetarios, seguimos con los antiplaquetarios. En la ticlopidina, clopidogrel y prasugrel, ellos inhiben la vía del ADP. ¿Cómo lo van a hacer? Van a inhibir de forma irreversible el receptor P2Y12. Es decir, el bracito que tiene que salir para hacer las uniones con otras plaquetas no lo va a poder hacer por inhibir la vía del ADP. La unión con este receptor es selectivo y es no competitivo. ¿Qué significa que sea selectivo y no competitivo? Significa que él se une únicamente a ese receptor, eso significa selectivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno es selectivo con sus parejas, vos le elegís a una persona y solo a esa persona, no porque el otro tenga similitudes, no. Y no competitivo significa, bueno, si no te acepta y te quedas soltera. No es que decir, bueno, vengo frente a este, no me quiso, me voy con este. No. No importa qué cantidad hay del fármaco, él se va a ir, se va a unir y se va a quedar, ¿sí? No hay disponible y él no se va a ir a unirse a otro receptor, ¿sí? Impide la activación del complejo glucoproteico 2B3A y ahí es justito el sitio de ligación al fibrinógeno. Por eso no permite ni unión plaqueta-plaqueta ni plaqueta a endotelio, ¿sí? En sus características farmacocinéticas, el clopidogrel se da por vía oral, viene una única dosis, que es de 75 miligramos, y él es un profármaco. ¿Qué significa eso? La forma en que él ingresa, él todavía no es activo. Él tiene que pasar por la primera fase de metabolización, que en su caso consiste en un proceso de oxidación, convertirse en el 2-oxoclopidogrel, y ahí sí empieza a tener su acción farmacológica, ¿sí? Un profármaco siempre va a ser una sustancia que ingresa sin tener actividad farmacológica, tiene que sufrir primero un proceso metabólico y ahí se convierte. Eso dieron en farmacocinética, ¿verdad? Sí. La vida media es de 8 horas y el tiempo máximo es de 4 días, ¿sí? Es decir, cuando el paciente toma el clopidogrel, por más que ustedes lo suspendan, la actividad antiplaquetaria va a permanecer todavía por varios días. No es que ustedes le suspenden hoy y mañana le pueden extraer un diente a ese paciente. La duración del efecto incluso se va de 7 hasta 10 días, por eso casi siempre antes de un procedimiento quirúrgico la suspensión es igual al ácido acetilsalicílico, de mínimo una semana. Produce una eliminación renal del 50%, tiene metabolismo hepático y tiene interacción medicamentosa. Los más importantes se dan con el omeprazol. El omeprazol disminuye la efectividad del clopidogrel. Entonces, cuidado, si el paciente de ustedes tiene alto riesgo cardiovascular, ¿verdad? Porque estamos hablando de un antiplaquetario, es decir, estamos evitando que se formen trombos. Si le dan el omeprazol tienen que atender porque puede disminuir la eficacia del clopidogrel. No todos los IBP, los inhibidores de bomba de protones, que también vamos a dar un poco más adelante, producen esa interacción. Los nuevos IBP como el dexlansoprazol o el lansoprazol tienen menos interacción, ya no disminuyen la efectividad, ¿sí? ¿Eso por qué importa? Porque el día de mañana ustedes van a tratar pacientes polimedicados. Sería ideal que ustedes tengan que indicar un solo medicamento y ahí terminó. No, la mayoría va a tomar varios, por eso importa que siempre ustedes miren en esas interacciones. En las estatinas por el contrario, las estatinas potencian la acción antiagregante del clopidogrel, ¿sí? La reacción adversa, todos los antiplaquetarios pueden producir plaquetopenia. Va a disminuir la cantidad de plaquetas que va a producir nuestra médula. Cuando más crónico el tratamiento, mayor el riesgo de tener disminución de las plaquetas. Y también todos los antiplaquetarios tienen riesgo de sangrado, ¿sí? Porque obviamente no van a estar formando los trombos.
¿Cuándo van a indicar el clopidogrel? Si un paciente tiene alergia a los AINES, entonces si tendría una indicación, como por ejemplo enfermedad cerebrovascular, enfermedad aterotrombótica, ya tuvo una angina de pecho, ya tuvo una ACV, ya infartó o tiene un STEM y es alérgico al ácido acetilsalicílico, el clopidogrel es la opción ahí. Hay situaciones incluso donde ustedes van a combinar ácido acetilsalicílico y clopidogrel, como el caso de un infarto agudo de miocardio, que fue el ejemplo que les di para explicarles por qué usamos combinación, ¿sí? Para inhibir las dos vías. Se usa en síndromes coronarios agudos, enfermedad cerebrovascular reciente, enfermedad arterial periférica, si tuvieron un trombo arterial en las piernas, por ejemplo, o en el brazo. Normalmente, como siempre les digo ahí, yo voy a tratar de explicarles lo que corresponda la parte clínica, para que ustedes entiendan. ¿Y por qué alguien usa una trombosis arterial en el brazo? Puede ser postraumatismo, ¿sí? Puede ser paciente que se está dializando y su fístula puede ocasionar un trombo. Puede ser también por una enfermedad de una colagenopatía, lupus, todo eso son estados protrombóticos. Y también se usa posterior a procedimientos cardiológicos intervencionistas. El paciente se puso un stent, el paciente se hizo una angioplastia, se va a usar el clopidogrel posterior al procedimiento. Luego vino el prasugrel. El prasugrel era un intento de mejorar las acciones del clopidogrel. El prasugrel también se administra por vía oral, la absorción es mucho más rápida comparando con el clopidogrel, y él ya es un fármaco, es decir, él no necesita una metabolización para empezar a actuar. Tiene una unión proteica alta, 98%, es decir, se distribuye bien, tiene una vida media de 4 horas y tiene eliminación renal. Él tiene una eliminación mucho más uniforme, ¿sí? Y menos variable comparado con el clopidogrel. Y uno diría, entonces es un mejor fármaco. No. En farmacología yo siempre le digo a mi alumno una frase que en fármaco más no siempre es mejor. Vieron que a veces nosotros reclamamos de lo que tenemos de balde, ¿verdad? Por ejemplo decimos, yo le digo a mi hijito, nosotros con mi marido, nosotros le decimos a nuestro hijo, le decimos, qué mala suerte la de ustedes porque ustedes tienen unos papás lindosos. Nosotros le vemos, cada vez que tenemos oportunidad, nosotros le vemos, nosotros le abrazamos, le besamos, así mucho mimo físico. Yo sé que mi hijito ya tiene 6 años y dice, así nos dice, ¿verdad? Déjame. Le decimos, lástima, mientras vos sos chico vamos a aprovechar porque va a llegar una edad en la que va a tener más fuerte que nosotros, ya nos va a dejar que le abracemos y le besemos. ¿Verdad que llega así? Llega una edad que tiene tu papá que quiere abrazar y vos como... Pero así también pasa, o sea, por ejemplo hay veces que uno dice, yo quiero que mis papás sean más cariñosos, ¿no? Y después empieza y dicen, qué intensos que son, qué pesados que son. Lo mismo acá. Acá más puede significar más efectos adversos. Es decir, se hizo con el objetivo de mejorar. Se mejoró la absorción, se mejoró la distribución, pero ¿qué vino? Más riesgo de sangrar. ¿Sí? Entonces, por eso en fármaco siempre te van a ver más, no siempre signifique mejor, porque es mejor antiagregante, pero al antiagregar más, mayor riesgo que el paciente de ustedes sangre, mayor riesgo de complicaciones. ¿Cuándo se usa? Las mismas indicaciones. Cuando hay procedimientos de intervencionismo coronario, generalmente también se asocia con el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Por lo que le mostré de las vías. Uno inhibe la ciclooxigenasa, la otra inhibe la vía de la ADP. Luego le tenemos al cangrelor, que también es un antagonista del P2Y12. Sin embargo, él no es por vía oral. Él es parecido, o sea, comparte el mecanismo de acción con el prasugrel, el clopidogrel, pero es
de administración por vía endovenosa. ¿Sí? Se da en bolos, es decir, se da una carga alta y después se mantiene una menor dosis en infusión continua. La vida media del cangrelor es solamente de 3 a 6 minutos. Pensamiento lógico. ¿Por qué creamos un fármaco potente, antiagregante, pero de duración corta? Así mismo. Cuando ustedes van a hacer procedimientos quirúrgicos, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes le van a hacer al paciente una cirugía cardíaca o algún procedimiento en donde ustedes tienen que entrar, tienen que hacer una punción de un acceso venoso grande y después de salir quieren que no sangre el paciente. Entonces, mientras están haciendo el procedimiento y necesitan que la sangre no coagule, va a estar en contacto con compuestos que no son del cuerpo, lo usan y apagan y se terminó su acción antiplaquetaria. ¿Sí? Es decir, una vez que terminaron el procedimiento, apagaron, no necesitaron más que la sangre esté tan anticoagulada y la sangre puede volver a formar sus coágulos para evitar el sangrado por los sitios en donde ustedes entraron o causaron algún daño vascular. ¿Sí? Cuando ustedes suspenden la infusión, 1 hora posterior está restituido la acción plaquetaria. Es como si fuera que el paciente no hubiese recibido ningún antiplaquetario. El ticagrelor es parecido al cangrelor, pero por vía oral. ¿Sí? El ticagrelor también es un antiplaquetario con acción en la P2Y12, pero ella deja un efecto protector. Eso es lo nuevo que suma. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es igualito que el clopidogrel, que el prasugrel, no hay nada nuevo ahí, solamente lo nuevo es que es por vía oral, ¿verdad? Pero lo nuevo es que él deja una protección, es como decir que por 1 año esa persona tiene protegido de que no va a formar nuevos trombos, ¿sí? Y se usa en pacientes que ya tuvieron un IAN, una ACV, y ustedes van a decir, si deja esa protección, ¿por qué no le damos a todo? El costo, ¿sí? La aspirina te cuesta 75.000, 80.000 guaraníes. El clopidogrel está alrededor de 130.000 guaraníes. Si vos tenés los dos, sumás 200.000 más tu otro remedio, porque vas a tener que tomar, si tuviste un infarto, vas a tener que tomar sí o sí una estatina. Si tenés fibrilación y eso causó, vas a tener que tomar un beta bloqueante. Estamos hablando de por lo menos un costo de medicamentos de 500.000 mensuales para el resto de tu vida. El ticagrelor tiene un costo alrededor de 350.000 guaraníes. Entonces, por eso es que no es de primera elección. ¿Sí? Professora, quando você disse que tem interação, no caso, o fármaco que tem interação bloqueia a ação, por exemplo, você falou que o clopidogrel, Bueno, el omeprazol disminuye su eficacia. aí não pode tomar, Idealmente no. porque ele bloqueia o ATP. No, el omeprazol disminuye la absorción del clopidogrel. Por eso disminuye su eficacia, porque deja entrar menos cantidad de clopidogrel. Mas ele age naquele receptor alto, ele não. Sí, o sea, el clopidogrel no cambia su mecanismo de acción. El omeprazol actúa a nivel de jugo gástrico, disminuye la producción de ácido clorhídrico. Por ende, cambia el pH y produce alteración en la absorción de ciertos fármacos. Y ahí lo que entra menos y disminuye la acción del clopidogrel. Luego entramos en aquellos que antagonizan. Ya hicieron su video con el guante de boxeo y haciendo flexiones, ¿no? Intentaron. Los antagonistas del complejo glucoproteico 2B3A, que dijimos que van a ser los guantecitos de los bracitos. Ahí vamos a empezar a hablar de ellos. Todos los antagonistas comparten la característica que son de administración por vía endovenosa. Acá no tenemos ninguno que se da por vía oral, ¿sí? Son 3 fármacos y son el abscisimmab, tirofiban y eptifibatida, ¿sí?
ellos producen antagonismo del complejo glucoproteico 2B3A, es decir, la acción final es la misma. ¿Cómo lo van a hacer? Es diferente, ¿sí? Es decir, el sitio específico en donde lo van a actuar es diferente, pero el resultado es el mismo. Es como decir, por ejemplo, cuando ustedes están jugando fútbol y te dicen, marcale a tu contrincante, no deje que haga gol. Cada uno tiene forma diferente de marcar, ¿verdad? Hay aquel que le pone el cuerpo, no le deja luego que pase. Hay aquel que le da más distancia, pero trata de robarle la pelota. Entonces, el objetivo es el mismo. El mecanismo varía. Primero vamos a hablar del abscisimmab. Algo que ustedes tienen que saber en farmacología es todo fármaco que tenga la terminación MAB es monoclonal antibody, es decir, son anticuerpos monoclonales. Son sustancias que fueron generadas por estimulación de una célula y son anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, cuando ustedes reciben ciertas vacunas, las vacunas estimulan que ustedes generen anticuerpos. ¿Para qué? Para cambiar la respuesta fisiológica de ustedes. Es decir, cuando ustedes se ponen un antigripal, no significa que ustedes no se van a gripar nunca más. Significa que el cuerpo le estudió a ese virus, ya generó anticuerpos. Si ese virus viene, después va a tener menor virulencia. No va a poder replicarse en gran cantidad y no va a poder causar tanto daño. La mayoría de las veces, el daño que se produce por una infección viral en nuestro cuerpo es causado por nuestro propio cuerpo. La respuesta inflamatoria puede ocasionar mucho más daño de lo que hace el virus propio. Es como decir, el virus se puede crear el caos nomás. El virus vino ahí y, por ejemplo, cuando alguien es chismoso así viene y dice, você sabia que ela falou mais longe de você? Falou que você não presta? Y se pelea. Y el otro queda mirando. Así mismo hace el virus. Él entra, desencadena la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo, nuestros neutrófilos y linfocitos empiezan, salen ahí natural killer, matando todo lo que encuentran, y ahí se empieza un síndrome de respuesta inflamatoria y eso puede llegar a matarnos. ¿Sí? Entonces, cuando le damos un anticuerpo monoclonal, es como que él le entrena y le dice, mira, cuando alguien venga y te diga que alguien habla mal de vos no hagas caso, vos sabés lo que vos valés. Te dice eso, que te ha hecho un lado, te sale a otro lado. No gastás energía innecesaria, no haces una respuesta innecesaria. ¿Sí? En este caso, el abscisimmab, que es un anticuerpo monoclonal que se da por infusión continua. Infusión continua significa, se hace una dilución, se conecta a una bomba de infusión continua. Nosotros calculamos, de acuerdo al peso del paciente, cuánto ml por minuto va a ir pasando, ¿sí? Él lo que va a cambiar es la respuesta plaquetaria. ¿Sí? Es como decir que las plaquetas van a decir, no, yo estoy chill, yo estoy relax, yo no necesito ir y atajarme por nadie, no. Se acuesta cómodo en el torrente sanguíneo y desliza. ¿Vieron el dibujito? Este no ven dibujitos animados, yo veo muchos dibujitos animados por mis hijos. Y hay, por ejemplo, en Buscando a Nemo, hay la tortuga, esa tortuga así. Deslízate, así mismo. Entonces, ellos, los anticuerpos monoclonales, el abscisimmab va a tener una vida media de 30 minutos nada más y la acción plaquetaria prácticamente vuelve a la normalidad al término de la infusión. ¿Sí? Y ahí, de vuelta, lógica, pregunta lógica. Si los tres se dan solamente por vía endovenosa, y ya me adelanto, los tres tienen vida media corta, ¿cuándo lo van a usar? En procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? Es decir, ustedes están haciendo una angioplastia, ustedes están haciendo una circulación extracorpórea. Circulación extracorpórea significa que ustedes hacen un clamp, sacan la sangre por la vía arterial, hace una función de lo que debería ser el pulmón de oxigenación y vuelve a entrar por el torrente venoso.
La circulación extracorpórea es un procedimiento que se suele usar si van a hacer una cirugía a corazón abierto, por ejemplo, van a hacer un recambio de válvula, van a hacer alguna reparación, el paciente tiene una comunicación anormal, se tiene que producir el cierre. ¿Qué pasa? Mientras vos estás trabajando ahí, no puedes dejar que venga la sangre, se va a desangrar el paciente. Entonces, la circulación extracorpórea hace el trabajo tanto del corazón y el pulmón durante ese procedimiento. Hay situaciones en donde te van a usar circulación extracorpórea sin parar el corazón del paciente. En el COVID hubo pacientes muy graves en donde hicimos uso de circulación extracorpórea, porque el pulmón estaba tan fibrosado, tan inflamado, que no cumplía la función de oxigenación, o la fibrosis hacía mucha resistencia vascular y la sangre quedaba retrógrada, produciendo una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces hay otras situaciones, hay otras enfermedades que pueden producir esa falla cardiopulmonar, entonces ahí usamos lo que se llama circulación extracorpórea. El otro caso, el caso más frecuente para ustedes, va a ser en pacientes que se van a hacer la angioplastia, así como lo hacía el ticagrelor, el apsisimab, como él es un anticuerpo monoclonal, él deja una protección posterior. Por ejemplo, el paciente de ustedes se hizo una angioplastia, se hizo una colocación de stem, o se hizo un bypass, si ustedes usaron el apsisimab, se va a quedar con una protección posterior. ¿Por qué? Porque cambia la respuesta del sistema inmunológico. Eso lo hacen todos los anticuerpos monoclonales. Pero el costo es muy elevado. Estamos hablando del costo de millones por angioplastia. ¿Sí? Entonces, ¿es bueno? Sí, es bueno, pero es costo. ¿Alguien acá, nadie acá tuvo familiar que se hizo alguna angiografía coronaria, nada de eso? ¿Cuánto costó? Cuando los pacientes, yo les digo eso porque yo soy directora médica de un hospital, y cuando el paciente viene y te dice, Dios mío, ¿por qué es lo que es tan costoso la terapia intensiva? ¿Por qué es lo que cuesta tanto tal procedimiento? Ustedes luego le estafan a la gente. Lo primero que yo hice cuando yo subí como directora médica fue cerrar la terapia intensiva. Te van a decir por qué. Les digo por qué. Cuando vos abrís una terapia intensiva, vos tenés gastos sin saber si vas a tener pacientes. Yo tengo que tener 7 médicos disponibles, uno cada 24 horas. Me decís, ¿puede ser, puedes repetir? Sí, pero son igual vos le pagás por 7 guardias. El terapista es un médico especializado, no le vas a pagar. Tienes que tener por cada 2 camas un enfermero de turno de 12 horas. Estamos hablando de 21 enfermeros, ¿sí? 21 salarios. Sin tener pacientes, yo ya tengo 28 salarios que pagar. Haya o no haya pacientes. Las camas son camas articuladas con capacidad de pesar el paciente, tienen su costo. Vos tenés que tener drogas especializadas que se usan ahí, es decir, vos tenés que pedirle y vos ya tenés una cuenta con la farmacéutica sin utilizar ningún fármaco. Flujo de oxígeno, aspirador, el costo mínimo de una cama de terapia por día, es decir, ¿cuánto un hospital paga por una cama de terapia sin que haya paciente? 7 millones de dólares. Eso es sin usar ningún, por ejemplo, yo no sé sonda, yo no sé equipo de bomba de infusión, yo no sé medicamentos, ese es lo que yo tengo que tener para pagar la cama. Nosotros tenemos 5 camas disponibles ahí, son 35 millones diarios de costo para el hospital. Y a veces venía la justicia y nos decía, tienen que entrar por orden judicial. Significa, si nosotros nos negamos a que el paciente entre, nos vamos presos. El paciente se queda 3, 4, 5 días, tus médicos se van a trabajar, tu enfermero se va, vos tenés que pagarle, y después, como entró por la justicia, vos tenés que esperar que el Estado te pague. Y hasta ahora, por ejemplo, el hospital tiene una deuda de más de 400 millones que todavía no sabe.
Ahorita van a decir, ah, sí, pero eso es solo con el Estado. Nosotros ya tuvimos pacientes que entraron por privado. Yo no les miento, literalmente se hizo todo lo humanamente posible. ¿Sí? Vía central, hemodiálisis. Paciente murió. 3 días ahí, el paciente falleció. El familiar dio su depósito porque se pide un depósito para asegurar por lo menos algo. Después, el resto de la cuenta, no, yo no voy a pagar. Y hubo gente, que obviamente, por ejemplo, entró baldeado, y vos te vas te va al cobrador para cobrar, porque le decís, bueno, tenemos una deuda no cubierta, entonces vamos a empezar una demanda. Ah, dale, empezar la demanda y mañana se baldea tu hospital. Y no les miento, porque les digo, ya hubo, entonces nosotros dijimos, bueno, paciente que el familiar no va a salir el cuerpo hasta que no paguen toda su deuda. No les miento, hubo gente que sacó armas y lo amenazó a la preceptora, libera ahora o te disparo. ¿Qué voy a hacer como dueño? Vos no querés que se muera tu funcionario, obviamente, una vida mucho más valiosa que el dinero. Que lleve nomás. Pero arrastras deuda. Entonces yo cerré, era más problema que solución. Y ahora vienen y nos dicen, porque les digo que ya pasó, vinieron una vez de otro lugar y dijeron, doctora, mi mamá se va a morir si no tiene cama de terapia, ustedes tienen ahí los equipos, meterle. Sí, trae 70 millones, bueno, nosotros ahora ya pedimos, porque sabemos que es costo mínimo, depositar y te vamos a habilitar para vos. Porque tenemos el equipo médico, tenemos el equipo de enfermería, tenemos el equipo tecnológico. Pero ya no vamos a aceptar asumir deudas. Entonces, estos fármacos son espectaculares, pero son costosos. Yo les digo, hermano, la gente no dimensiona médicamente. ¿Vos sabés lo que es abrir algo que estaba ocluido para que ese corazón bombee bien, funcione bien? O sea, la gente no dimensiona la calidad de vida de una persona a la que se le hace una angioplastia a tiempo. Es muy diferente tener una intervención rápida, eficaz, que después cuando ya se ocurrió todo. Ese músculo cardíaco no es lo mismo. Nuestro cuerpo no es como un auto donde falló algo y vos le cambias la pieza y funciona todo bien. No, no hay reemplazo para decir, bueno, ¿y se puede hacer trasplante de corazón? Sí, se puede hacer un trasplante de corazón. Pero como no es algo que tu cuerpo creó, vas a tener que tomar medicamentos anti-rechazo al trasplante. Y muchas veces esa acción de los fármacos produce más problemas de lo que ya te producía la insuficiencia cardíaca anteriormente. ¿Sí? Luego está que nunca pronunció bien, la Exvivida. Él es un péptido cíclico. El otro anticuerpo monoclonal, este es un péptido. Él produce inhibición del fibrinógeno a la glucoproteína 2B3A, ¿sí? Y se da también por un bolo seguido de infusión. El tiempo máximo de uso de este péptido es de 96 horas. Después de ese tiempo, ella produce más efectos adversos que efectos terapéuticos. Por eso tiene un tiempo máximo de uso, ¿sí? Se usa cuando hay un síndrome coronario agudo, una angioplastia coronaria y la restauración, es decir, ustedes dejaron de gotearle y post goteo a las 6 a 12 horas se restituye la acción plaquetaria. ¿Sí? Se da asociado a la heparina y al ácido acetilsalicílico. ¿Por qué asociamos? Porque vamos a suponer que el paciente es un cardiópata con riesgo coronario. No significa que vos le vas a hacer tu angioplastia, le anticoagulás durante el procedimiento, después salís y le dejás sin nada. No, este ya lo vas a usar. Usaste durante el procedimiento, pero después le tenés que dejar con una antiagregación con la aspirina y una anticoagulación que va a ser con la heparina. Y por último está el tirofibam, que es un antagonista no peptídico, ¿sí?, de la glucoproteína 2B3A. El mecanismo es lo mismo, lo que cambia es el compuesto, él no es peptídico. Tiene
una corta duración, la forma de administración es igual, bolo con infusión de mantenimiento, y el efecto es dosis dependiente, es decir, vos podés subir más el goteo y tener una mayor antiagregación o disminuir tu goteo si el paciente te está empezando a presentar algunos sangrados. La restauración es mucho más rápida. El otro era 6 a 12 horas, a las 4 horas posterior al goteo ya tienen una restitución, ¿sí? Y se usa también en la angioplastia. El paciente se retira el tirofibam y se queda con heparina, ¿sí? Otros antiplaquetarios son el dipiridamol, cilostazol y trifusal. Estos tres, el trifusal es un inhibidor de la ciclooxigenasa. ¿Por qué no les hablé junto con el ácido acetil salicílico? Porque no tienen las mismas indicaciones, ¿sí? Por eso le mandé al final. Estos tres antiplaquetarios están al final porque ellos se usan para otras indicaciones, quitando accidente cerebrovascular y quitando síndrome coronario agudo. El dipiridamol, además de ser un antiagregante plaquetario, tiene la acción de vasodilatador coronario. Produce disminución de la exocitosis de los gránulos plaquetarios, es decir, corta esa reacción en cadena que hacen las plaquetas y aumenta lo que es la secreción de prostaciclinas por las células endoteliales. La absorción es variable, tiene baja biodisponibilidad y no tiene ventajas. Al principio se decía, si produce una vasodilatación, es decir, ensancha más el vaso sanguíneo, va a facilitar de que no haya, digamos que sea más fácil restituir el flujo y realmente no, ¿sí? No tiene tan buena acción, pero si ustedes lo combinan con el ácido acetil salicílico, él evita nuevos eventos cardiovasculares, ¿sí? Dicho de otra forma, ustedes pueden usar el ácido acetil salicílico para prevenir, por ejemplo, si tienen un paciente diabético, fumador, hipertenso, le pueden dar el ácido acetil salicílico para que él nunca haga un infarto. El dipiridamol no lo van a usar para prevención. El paciente ya infartó y tiene mucha angina, sufre dolores cuando hace esfuerzo, ahí le van a poner el dipiridamol con su aspirina. Es decir, ya no se usa para prevención primaria, se usa en opciones terapéuticas específicas. El cilostazol, el uso es cuando hay enfermedad venosa periférica. Hicieron un trombo o el paciente tiene alto riesgo de trombosis venosa profunda, la opción de ustedes va a ser el cilostazol, ¿sí? Porque él tiene acción vasodilatadora y antiagregante plaquetario. Se da con las comidas, la presencia de comidas favorece la absorción del cilostazol y, como ya les mencioné, las indicaciones son claudicación intermitente. ¿Saben lo que es claudicación intermitente? Sí. Dolor. Cuando usted tiene, por ejemplo, cuando usted tiene una enfermedad ateromatosa que compromete los vasos de la pierna, ustedes caminan, se le llama mirador de vidriera. El paciente camina, tiene que parar. Porque recuerden que cuando ustedes activan los músculos, tienen que aumentar la circulación vascular de los músculos. Esa persona tiene un compromiso vascular, puede ser por una enfermedad ateromatosa, puede ser por calcificación, y el vaso sanguíneo ya no tiene la capacidad de aumentar el flujo. Entonces, ¿qué pasa? Sufre isquemia. Y cuando más se mueve, más flujo necesita, no da el abasto y su músculo sufre isquemia y le duele. Entonces para, descansa y vuelve a caminar. Le van a decir, ¿cada cuánto tenés que estar parando? Le van a decir cada 100 metros, cada 300 metros. Cuando menos la distancia recorrida, mayor es el daño, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que el paciente puede mandarlo al angiólogo, le va a hacer su Doppler, o le va a hacer una tomografía con contraste, hay veces que va a hacer de resorte quirúrgico y hay veces que no. Pero en ese interín, mientras se le está estudiando, se decide su operación,
el tratamiento va a ser el cilostazol. ¿Sí? Sin embargo, el cilostazol no puede darse en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque produce vasodilatación. Entonces va a producir mayor sobrecarga para ese corazón. El trifusal, que fue un derivado del ácido acetilsalicílico con el objetivo de mejorar al ácido acetilsalicílico, él tiene una menor actividad inflamatoria y analgésica que el ácido acetilsalicílico. Mecanismo de acción e inhibición de la ciclooxigenasa, comparte el mecanismo de acción. Pero no tenía acción sobre el endotelio vascular. O sea, no diría, bueno, hay menos riesgo de sangrado. No logró ninguna ventaja. ¿Sí? Entonces, prácticamente tienen que saber que existe. Yo, quiero entender que había sido hace 20 años que soy médica. En 20 años nunca usé el trifusal. Nunca tuve necesidad. No tuve un paciente en el que tuve que indicar trifusal. Y ahora entramos en anticoagulación. ¿Alguien se acuerda de la cascada de coagulación? Se me quedó grabado una vez cuando mi profesor de hematología dijo: 13 son los factores de coagulación. 13 es el número de todas esas, como viernes. En fisiología, ustedes tienen que aprender toda la cascada de coagulación, que es esta. Una vez que se formó el trombo, elevación de las plaquetas, para la estabilización de ese trombo se tiene que formar una red de fibrina, sería como una red metálica que haga más estable eso, que el torrente sanguíneo no lo arrastre. Esta es la cascada de coagulación. Como les dije, si ustedes quieren aprenderla, genial, pero eso es fisiología. ¿Por qué yo les traigo a mostrar esto? Porque son 13 los factores, pero la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación se unen en un punto. Hay un punto de encuentro ahí, que es el factor 10. ¿Sí? El factor 10 es el punto de encuentro tanto si la vía de activación, es decir, lo que promovió la formación del coágulo, fue una medida externa, por ejemplo, fue un corte externo, o si fue algo interno. Hay una disección de aorta, alguna señalización adentro, y ahí el cuerpo dice, bueno chicos, formen la red de fibrina, vamos a estabilizar esto para que la sangre no arrastre y no siga haciendo el daño. Confluyen en el factor 10. El factor 10 se activa, no es activado, se activa la protrombina a trombina, la trombina activa a la fibrina y se termina formando esa red de estabilización. ¿Sí? Ustedes dirían, ¿y por qué nuestro cuerpo tiene que activar tantas cosas? Tipo, despertate vos, anda a despertar a fulano. Él se va, se activa, despertate vos. ¿Por qué hay esas cascadas? Justamente para tratar de proteger. ¿Sí? Ustedes vieron que en las fábricas, por ejemplo, suele haber un protocolo de acción. Uno diría, ¿y por qué vos nomás no te encargás de hacer el ensamblado, vos de hacer el etiquetado y vos tal cosa? No, cada persona tiene una función porque así hacen que la cadena se controle. Es más fácil que vos controles una sola cosa, ¿sí? Cuando la reacción es general. Cuando se activa esta cascada de coagulación, la mayoría de las veces la respuesta es sistémica. Nosotros nos vemos chiquititos, pero si ustedes ven desde el nivel celular, nuestro cuerpo es un universo. ¿Sí? Por eso es que hay tantos pasos por seguir. Sistema de seguridad. Cuando se buscaron los anticoagulantes, se buscaron cómo debería ser un anticoagulante ideal. ¿Sí? Así como cuando ustedes eligen pareja, ustedes dicen, yo quiero que sea alta, baja, de piel clara, piel oscura, cabello liso, cabello rulito. Nosotros podemos poner, como mi marido me dijo,
no les miento, el marido me dijo, vos no eras para nada. ¿Y con quién se terminó casando? Es decir, que nosotros ponemos características, decimos quiero que sea así, así, asá, y después la persona que más nos conviene no es. Pasa lo mismo con los anticoagulantes. Queremos que todos sean por vía oral. ¿Por qué? Es más fácil. El paciente ya nace sabiendo tragar, ¿verdad? El bebé ya sabe succionar, ya sabe deglutir. ¿Inyectarse? No. Y algunos sí que le tienen pavor a las agujas. Tiene que tener un inicio de acción rápida. Si el paciente por un coágulo puede tener un daño cerebral, puede tener un daño cardíaco, cuando más rápido actúe, menos daño va a hacer. Que tenga una semivida corta. ¿Para qué? Justo tu paciente está ahí, tiene una fibrilación, no querés que haga un trombo que manda a su cabeza, pero empezó su anticoagulante, salió a tu consulta, estaba en moto, ¡pum!, le chocaron. Fractura expuesta, necesita que pare de sangrar. Entonces también queremos, bueno, actuar rápido, pero dejar de actuar rápido también por si mi paciente tenga un accidente. Que sea de dosis única, porque el paciente es más fácil decirle toma una vez al día, que tenga que estar recordándose cada 8 horas, que tenga un amplio índice terapéutico, es decir, que la relación entre la dosis mínima efectiva y mínima tóxica sea alto. ¿Para qué? Para que no lleguemos tan rápido a una dosis que sea tóxica y hacer que nuestro paciente se desangre espontáneamente. Que tenga un antídoto específico y seguro. ¿Por qué? Porque bueno, capaz no dejó de actuar rápido, pero mi paciente tuvo un accidente, a él le anticoagulaba con tal cosa, le pongo su antídoto y corta la acción del anticoagulante y mi paciente deja de sangrar. Que haya ausencia de interacciones con alimentos fármacos. Es muy molestoso que te digan, bueno, tenés que tomar este remedio y esperar 1 hora para comer, y hay veces que vos empezaste a comer y ahí te acordaste que tenés que tomar el remedio, ¿verdad? Entonces por eso buscamos eso, que no interactúe. Si el paciente también es polimedicado, no tener que estar revisando tal remedio, aumenta o disminuye su potencia, tengo que cambiar o no la dosis. Acá se repite lo de ventana terapéutica, relación costo-beneficio. Todos queremos que las cosas sean baratas, porque si un paciente se va a tener que anticoagular, la mayoría de las veces lo va a hacer de por vida. Y las cuentas también no nos esperan, uno tiene que comer para sobrevivir, pagar la escuela, pagar agua, pagar ande, pagar combustible. Si es costoso, es mayor carga para el paciente o mayor riesgo de que el paciente abandone su tratamiento. Que no necesite monitoreo. Un análisis, acá pregunto, ¿quién ya se hizo su análisis de control anual? ¿Quiénes tienen menos de 30 años acá? Ustedes están perdonados, los demás no están perdonados. Ustedes son futuros médicos. Si ustedes no cuidan de su salud, ¿cómo van a cuidar la salud de otros? Necesitan un control laboratorial al año. A partir de los 30 años ya es obligatorio. ¿Por qué a partir de los 30? Porque vienen comiendo más desde que están en la panza de su mamá. Vienen siendo sedentarios desde que están en la panza de su mamá. ¿Cómo van a decir que todos acá sus mamás comieron súper bien y hicieron ejercicio y no estaban embarazadas? Después dicen, ay, ¿por qué infartó la vacuna? La vacuna. Tragar frente a la tela así con una pizza y Coca-Cola. Sí, fue la vacuna. Sí. Que tenga una respuesta predecible con dosis fijas. Es decir, yo sé que le voy a dar esta dosis, le va a anticoagular y no se va a desangrar mi paciente. O si yo le bajo la dosis, no va a predisponer que se formen coágulos. Y que tenga posibilidad de medir su efecto en situaciones especiales. Mi paciente está embarazada en una situación especial. Mi paciente tiene insuficiencia cardíaca o tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, y cómo tengo que ajustar y qué respuesta me va a dar el parto. Entonces, hablemos en el orden en que fueron apareciendo. Primero vino la heparina. Esta es la estructura de la heparina que está en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos presencia de heparina.
Porque como les expliqué en la clase pasada al inicio, nosotros tenemos sustancias que predisponen la formación de trombos, que inhiben la formación de trombos, que favorecen la coagulación y que inhiben la coagulación. Si nosotros tenemos el bien y el mal dentro de nuestro cuerpo, y siempre una lucha constante para lograr un equilibrio, ¿sí? Esta misma heparina se copió para lograr la heparina no fraccionada. Se llama no fraccionada porque es un polímero grande, porque se copió casi toda la cadena y consiguieron un polímero de 5 a 30 kilodalton, por eso se llama no fraccionada. Esta heparina no fraccionada es la copia de lo que nosotros tenemos en los mastocitos, en hígado, pulmón e intestino, y asimismo ella también, por más que no sea la nuestra, tiene esa capacidad de almacenarse en estas células, ¿sí? Ella tiene una alta afinidad para producir inhibición de la antitrombina para inhibir al factor 10 activado. Ella, me adelanto, la mayoría de los anticoagulantes que vamos a dar, tanto de uso endovenoso como vía oral, actúan sobre el factor 10A. Por eso les mostré la cascada. ¿Cómo lo hacen? Es lo que cambia. Hay uno que les tira de su espalda, tipo, no, no te vayas, no te vayas. Hay otro que directamente la abraza. Y hay otro que cuando él se une a la antitrombina, le bloquea los dos puntos, ¿sí? Entonces, su acción es inhibición del factor 10A por acción de la antitrombina. Acá está cómo le va a producir el abrazo para inhibir la activación del factor 10. Esta heparina no fraccionada, además de ser un anticoagulante, él ya va a tener acciones coadyuvantes. ¿Qué significa la palabra coadyuvante? Um remédio que você pode colocar junto para ajudar a ação do outro. Sí. Por ejemplo, un agonista GLP-1 es una terapia coadyuvante a la pérdida de peso. Él ayuda en la pérdida de peso. Ayuda con las medidas de cambio de estilo de vida. No es solución, es un coadyuvante, ¿sí? Acá, él, además de hacer su acción anticoagulante propiamente, ella va a inducir la secreción del factor inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Qué va a hacer eso? Va a disminuir la actividad procoagulante de la trombina, ¿sí? Con el factor 7. Entonces, dicho de otra forma, además de ser anticoagulante, inhibe la formación de nuevos coágulos. Si vamos a suponer que vos justo tenés una enfermedad, vos estás teniendo un paciente que está haciendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a inhibir la formación de otros coágulos nuevos. Por más que haya también una activación extrínseca, va a cortar. A altas concentraciones facilita la acción del segundo inhibidor de la trombina, que es un cofactor de la heparina, es decir, va a promover la acción anticoagulante, produce modulación del sistema fibrinolítico, activando al plasminógeno, entonces tiene una cierta acción fibrinolítica, es decir, si ya se formaron algunos coágulos, va a ayudar a romper esos coágulos. Ahora estamos hablando de un fármaco anticoagulante, no dije fibrinolítico, pero tiene una cierta acción fibrinolítica. Y tiene acción directamente sobre las plaquetas, en donde cuando hay heparina en el torrente sanguíneo, las plaquetas inhiben la secreción del factor 4, es decir, dejan de ser chismosas y llamarle a otras plaquetas. ¿Por qué importan estas acciones coadyuvantes? Supongamos que usamos heparina en un paciente que hizo una trombosis venosa profunda. No solamente va a ayudar a que no aumente el tamaño del coágulo, formación de nuevos coágulos, o que si eso se desprende de ahí, se vaya y te dé una CV o te dé un infarto, ayuda en eso, sino que también va a empezar a romper eso que está fluyendo para restituir el flujo
flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, por eso importan sus acciones coadyuvantes. Todo muy lindo, muy bueno, pero después vamos a ver el lado malo. Ahora les cuento lo bueno solamente de la heparina no fraccionada. Después de la heparina no fraccionada, vino una heparina a la que dijimos, si la hacemos más chiquita, más compacta, obviamente por lo negro, que les conté todavía lo malo de la heparina no fraccionada, derivando de la heparina no fraccionada viene la heparina de bajo peso molecular. Es decir, agarramos una parte de la heparina no fraccionada y solamente eso sacamos. Son polímeros más homogéneos y su afinidad es directamente por la antitrombina para inhibir al factor 10A. Dicho de otra forma, comparte casi el mismo mecanismo de acción, pero si ustedes ven acá, no es la acción de la trombina con la antitrombina, sino cuando el factor 10 ya se une con la trombina. ¿Sí? Es decir, espera un poquitito más. Espera que llegue hasta el factor 10 y ahí produce la inhibición. Y por último apareció el fondaparinux. Estos tres son de administración por inyecciones. No hay por ejemplo los tres. El fondaparinux es un análogo sintético de la heparina. ¿Sí? Los otros dos son sintéticos, pero son, vamos a llamarle biosímiles. ¿Sí? Está de moda ese nombre biosímil. ¿O cómo que le llaman hormonas? Yo no ustedes que ven más las, ¿cómo que le llaman estos médicos integrativos a lo que es bioidénticas? ¿Verdad? Ese es el nombre que le gusta, son bio, realmente no existe la bioidentidad. ¿Verdad? No puedes, farmacológicamente no puedes hacer algo que sea idéntico a lo biológico. No, gente, no se dejen engañar. Lo único bioidéntico de ustedes es la sangre de ustedes que se sacó para hacer sus análisis, o si se quieren hacer terapia con plasma fresco en plaqueta, eso es bioidéntico. Te sacó tu sangre, centrifugó y te puso lo mismo que salió de tu cuerpo. Todo lo resto es biosímil, es similar, pero no es idéntico. El fondaparinux tiene afinidad por la antitrombina, también inhibe el factor 10 activado, es muy estable, no necesita monitoreo laboratorial, pero no se puede dar en embarazadas. Entonces el fondaparinux ya no le vamos a querer mucho porque ya no cumple ciertas funciones que nosotros queríamos. Este es el mecanismo de acción. Vieron que la heparina bajo peso inhibía el mismo complejo, pero de forma más eficaz, digamos, y este es un poquitito menos intenso, por decir. Y ahora vienen las características farmacocinéticas de cada uno. Hablando de la heparina no fraccionada, ella se da por vía endovenosa, por infusión continua o por vía subcutánea. No existe por vía oral, no cumple el primer requisito que queríamos. Su distribución es escasa extravascular, pero ella tiene alta unión proteica, porque se le parece mucho a la que es de nuestro cuerpo, y ella puede ser internada por las células endoteliales, es decir, puede ser que ustedes le dieron, ella ya se metabolizó, ya se eliminó, pero una cantidad quedó dentro de las células endoteliales. ¿Qué produce esto? Que ella no sea tan estable. Es decir, a veces nosotros decimos, ya pasó 24 horas de su administración, ya no va a tener acción, y depende. Depende de la dosis que se administró, depende de la función renal de tu paciente, depende de su función hepática, depende de muchos factores. Y a nosotros no nos gusta cuando depende de muchos factores porque le resta previsibilidad al comportamiento del fármaco. Su biodisponibilidad va a depender de la concentración y la vida media depende de la dosis. ¿Qué significa eso? Tu paciente se está dializando y está usando, porque la heparina no fraccionada se usa durante la diálisis. Es barata, es efectiva, tu paciente se va a dializar 3 veces a la semana, no vas a estar usando un Abcicimab y te cuesta 15 millones la ampolla, cuando esto te sale 120 reales la ampolla y puedes usar en 5 sesiones de diálisis, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vos tenés que estar seguro de cuánto le puso, porque para el día siguiente se va tu paciente y te dice, estoy con un dolor de muela, me
tengo que sacar mi diente y el odontólogo sabe, no soy dializada así, ¿y cuándo te dializaste? Y ayer. Y tenés que pensar, nada pasó, normalmente a las 24 horas ya no hay acción de la farina no fraccionada, normalmente. Ahora, dependiendo de la concentración que se le puso durante la diálisis, pues termina la diálisis y se hace una infusión de vueltas de catéter para que no se formen coágulos dentro del catéter que no funcione para la siguiente diálisis. Dependiendo de cómo está su función renal, ¿sí? Puede variar un poquitito eso. Y vos siendo odontólogo le decís, bueno, te vamos a sacar ya tu diente porque está destruido y ayer ya pasaron 24 horas y le sacás, el paciente no para de sangrar. No es predecible la respuesta funcional. Podemos estimar, pero no podemos asegurar con seguridad. Cuando se hace por infusión continua, su nivel estable, es decir, cuando mi paciente ya empieza a hacer acción anticoagulante a las 1 o 2 horas del inicio. Eso sirve para ustedes como médico decir, bueno, ya está ahora anticoagulado. Y también, por ejemplo, si ustedes justo le querían hacer alguna extracción de sangre o algo así, tienen 1 o 2 horas antes que el paciente esté totalmente anticoagulado y tenga menos formación de moretones. Sufre expresión renal y hepática, también se elimina por bilis, y la relación dosis-respuesta, como ya les mencioné, es no predecible. Hay algo que decimos con la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada no sale del hospital. ¿Qué significa eso? Es única y exclusivamente de uso médico administrado por personal médico. El paciente no se puede automedicar con él. ¿Sí? Lo otro es que necesita monitoreo, no frecuente, pero sí lo van a necesitar. Dicho de otra forma, no cumplió todos los requisitos. No va a ser nuestro anticoagulante legal. Como no cumplía muchos requisitos, obviamente siempre queremos algo mejor, le buscamos la heparina de bajo peso molecular. Le quitamos un pedacito y sacamos. Con la heparina de bajo peso molecular, no logramos que sea vía oral, pero logramos que sea subcutánea. ¿Qué pasa? Las inyecciones subcutáneas, los pacientes ya saben ponerse, ¿verdad? Teníamos pacientes diabéticos que ya se ponían su insulina subcutánea, entonces la heparina bajo peso por aplicación subcutánea, el paciente ya puede llevarlo a la casa y ponerse el solito. Ya salió por lo menos del hospital. Tiene un tiempo máximo de 2 a 4 horas, tiene fijación a las proteínas, pero no se fija a proteínas plasmáticas, tiene eliminación renal y su respuesta dosis, la relación dosis-respuesta es muy predecible. Es decir, yo sé que pasó 24 horas y ya no hay ningún riesgo de que el paciente le sangre a ustedes. ¿Sí? No pasa la barrera placentaria. Todos los otros anticoagulantes, a excepción de la heparina bajo peso molecular, están prohibidas su uso durante el embarazo, porque todas pasan la barrera placentaria y todos tienen riesgo para el feto o el bebé, dependiendo de la edad gestacional. Sin embargo, la heparina bajo peso molecular sí se puede, es la única que se puede usar en embarazadas. Y ustedes dirían, ¿y qué importa eso? Gracias a la aparición de la heparina bajo peso molecular, hoy tenemos mujeres que no se podían embarazar porque tenían un síndrome antifosfolipídico. Síndrome antifosfolipídico forma trombos, es decir, recuérdense que el endometrio, eso que cada mes a nosotros se nos desprende y produce el sangrado menstrual, eso se va engrosando para que haya implantación del nuevo ser vivo ahí y le dé los nutrientes necesarios para que se vaya creciendo. En las personas que tienen síndrome antifosfolipídico se obstruyen, se forman coágulos en esos vasitos, no llega la sangre a esa módula y produce un aborto en el primer trimestre. Es decir, impide la formación de vida en el endometrio por un sistema autoinmune. Al descubrir la heparina bajo peso molecular, encontramos la solución para eso. Ustedes van a ver que hay mujeres que tienen enfermedades protrombóticas que no les permitía desarrollar bien el feto. Hoy en día
Se le llama terapia del amor porque pasan durante todo su embarazo poniéndose heparina bajo peso molecular, pero pueden ser mamás. Como yo les digo, hay gente que no dimensiona eso hasta que trabaje con eso. ¿Sí? Hasta ahora me da piel de gallina así cuando yo me recuerdo los casos de mis pacientes que yo miraba, pero lo que parecía algo que era imposible, acá está mi imposible en mis brazos. No sé, como médica, hay veces que así uno tiene momentos, digamos, oscuros, pesados, que uno dice, ay, voy a dejar de ser médica, pero cuando vienen esos pacientes y te muestran, es así, tipo, viene la recompensa real del trabajo que hacemos. ¿Sí? Y cuidado en pacientes con insuficiencia renal, porque como tiene eliminación renal, si no se elimina, se queda en el cuerpo y prolonga su vida media. Las heparinas de bajo peso molecular disponibles son varias. Pero acá lo que yo quiero que ustedes se fijen es en la enoxaparina. ¿Por qué? Porque es la que más usamos. ¿Por qué? Porque los médicos somos prácticos. Su forma de administración es muy fácil. Se calcula 1 miligramo por kilogramo peso. Tenés paciente de 60 kilos, le vas a dar el de 60 miligramos. Tiene 80 kilos, le da el de 80 miligramos. Tiene 100 kilos, le da el de 100 miligramos. ¿Sí? Cuando ustedes ven, ahí como yo les voy a decir siempre, algo es conocer la teoría, pero en la práctica es otra. La dosis es 1 miligramo kilogramo peso cada 12 horas para anticoagulación plena. ¿Qué significa? Mi paciente hizo una ACV, yo tengo que anticoagular plenamente. Para profilaxis, mi paciente se fracturó la cadera, está encamado y puede ser que forme un trombo porque está quieto, tuvo un trauma, entonces ahí es profilaxis, no quiero que haga un trombo. Ahí va a ser 1 miligramo kilogramo peso 24 horas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre hacer anticoagulación plena y cuando queremos hacer profilaxis. Es decir, que lo que queremos prevenir se usa una sola vez al día. En aquellos que es fibrilado o ya es cardiópata o ya hizo una ACV, tiene que ser cada 12 horas, en dosis terapéutica. Una cosa es prevenir, otra cosa es tratar. En el Fondaparinux, él se da por vía subcutánea, está biodisponible 100%, tiene una vida media prolongada de 17 horas, eliminación renal, no se une a las plaquetas, no necesita monitoreo, no se usa en el embarazo. El Fondaparinux es como el trifusal. Vamos a dejarle que usen los especialistas cuando los necesiten. Nosotros nos vamos a remitir, porque vamos a ser médicos generales, a la heparina no fraccionada y a la heparina de bajo peso molecular. ¿Qué les quiero decir con eso? Concéntrense en estudiarle más a la heparina no fraccionada y a la heparina de bajo peso molecular, porque van a ser lo que más van a usar en su práctica clínica. Las reacciones adversas de ambas, obviamente sangrado, ¿sí? Trombocitopenia, pueden disminuir la cantidad de plaquetas, el mecanismo es lo que varía, y también la heparina no fraccionada puede producir osteoporosis. Anteriormente creíamos que la osteoporosis era por el problema renal, porque es lo que más se usa la heparina no fraccionada de forma crónica en los dializados. Hoy en día sabemos que no, es por el propio mecanismo de acción y alteración fisiológica que produce el riesgo de osteoporosis en su uso prolongado. La heparina bajo peso molecular produce menos riesgo de sangrado, menos plaquetopenia y también menos osteoporosis. Relación costo-beneficio, la heparina bajo peso molecular es más costosa que la heparina no fraccionada. Pero en las ventajas, esta no se puede usar fuera del hospital, esta el paciente se puede administrar solito en su casa. No se usan embarazadas, se usan embarazadas. Mayores efectos adversos, menores efectos adversos. Y ahí ustedes ponen el balance. ¿Sí? El antídoto, heparina no fraccionada sí tiene antídoto,
que es la protamina. La heparina de bajo peso molecular no tiene ANCA. ¿Cuándo van a indicar heparina no fraccionada? Cuando el paciente, por ejemplo, usted tiene un paciente que está con anticoagulante oral y se va a tener que ir a una cirugía, justo le tienen que sacar su vesícula. Anteriormente, sobre todo con los anticoagulantes que vamos a ver enseguida, que son los inhibidores de la vitamina K, era un dolor de cabeza. El paciente tenía que internar, le poníamos la heparina no fraccionada, le quitábamos su acenofumarol o su warfarina, que son los antagonistas de la vitamina K, y ahí teníamos que encontrar cuál era la dosis respuesta. Ese cambio de suspender la vía oral y ponerle la heparina no fraccionada por vía subcutánea tardaba en promedio entre 3 a 5 días para encontrar la dosis que el paciente estaba bien anticoagulada, es decir, sin pasarte la dosis y que el paciente haga sangrado espontáneo, porque a veces hacían sangrado de nariz o se cepillaba y se hacía sangraba, porque nos pasamos la dosis. O sin riesgo de que justo no haga una CV en la internación o un infarto porque no le anticoagulamos lo suficiente. ¿Qué pasaba en esos 3 a 5 días dentro del hospital solamente para lograr una anticoagulación ideal para que se vaya a la cirugía? Recuerden que en un hospital, sobre todo si es público, no es que tienen una enfermera única para el paciente. La enfermera va, viene, va, entra, el médico le examina uno, le examina otro, y ahí es un ambiente contaminado. Entonces, la mayoría de veces nuestros pacientes se infectaban. Y lo que tenía que hacer, por ejemplo, en la internación, una colecistectomía es algo que vos te internás, te sacan la vesícula 24 horas, te vas a tu casa. Se internaba 5 días para lograr su anticoagulación. Se infectaba 7 días de antibiótico, más 2 días de cirugía, el paciente se quedaba 14 días internado. 14 días donde no se iba a trabajar, donde su familiar también tenía que pedir permiso. Vino la heparina de bajo peso molecular, ahora ya no hace falta. Ahora le decimos, suspender hoy, acenofumarol, empecé a inyectarte tu heparina y vení a internarte dentro de 2 días. Se opera y se va. Internación, 1 día. Van a usar enfermedad tromboembólica venosa en el ictus, en el infarto o el miocardio, asociado a los trombolíticos, que ya vamos a dar después también. Cuando va a haber procedimientos de intervención cardíaco, mantenimiento de circuitos extracorpóreos, fase aguda de oclusiones arteriales periféricas, como le dije por ejemplo en pierna, ¿sí? También se puede hacer una tromboembolia pulmonar con el fibrinolítico. Y en diálisis que nos puse ahí. Acá se tiene que hacer un control del TTPA pasadas las 4 horas de inicio del tratamiento y el rango terapéutico normalmente, es decir, cuando sabemos que el paciente está bien anticoagulado, sin riesgo de sangrado, sin riesgo de hacer trombo, con un INR entre 1.5 a 2.5. ¿Vieron en bioquímica lo que es el INR? ¿Verdad? En la heparina de bajo peso molecular vamos a hacer para profilaxis de enfermedad tromboembólica, tratamiento cuando hay ictus isquémico, síndrome coronario agudo, embarazo y se dan una dosis única para prevención. No necesita control laboratorial. Contraindicaciones para los usos absolutos o relativos. Los absolutos es si el paciente tiene una diátesis hemorrágica, tiene un problema por el cual ya tiene riesgo de sangrado espontáneo, va a sangrar más obviamente con un anticoagulante. Si hay un proceso hemorrágico activo, estás con un ACV hemorrágico, obviamente no lo vas a usar. ¿Sí? Por eso la diferencia entre ACV isquémico y hemorrágico. Hipertensión arterial grave no controlada, hemorragia intracraneal reciente, aneurisma intracerebral o un aneurisma aórtico disecante, y en el embarazo. En el embarazo la contraindicación es para heparina no fraccionada. Heparina bajo peso molecular sí se puede usar. Normalmente se usa hasta la semana 36 de embarazo. Las relativas, es decir, van a poner en balanza riesgo-beneficio para el paciente. Alteraciones hemostáticas, sean congénicas o adquiridas. Hemorragia grave recurrente, porque tiene una úlcera que le sangra cada tanto, o
tiene, por ejemplo, sangrado de nariz. Recuerden que el sangrado de nariz posterior puede ser muy grave, ¿sí? Una úlcera gastrodenal activa, trombocitopenia intensa y las interacciones. Cuidado con pacientes que ya tienen antitrombóticos o anticoagulantes orales. El antagonista es la protamina y, como les dije, la protamina es solamente para la heparina no fraccionada. Se puede usar con la heparina bajo peso molecular, no es 100%, pero cuando el paciente está sangrando hacemos de todo y no tiene acción por la fondaparinina, ¿sí? La dosis se calcula, tiene que saber cuánto se dio de heparina, ¿sí? Y se calcula la mitad de la dosis de acuerdo a la heparina. La relación normalmente decimos que es 1:2. Se diluye la protamina en suero fisiológico y se hace en un goteo por Volutrol en 15 minutos. ¿Por qué? Porque si, obviamente, si el paciente está anticoagulado es porque tiene el riesgo de hacer un trombo. Entonces, el objetivo no es volver que sea protrombótico, sino que anular más la acción de la heparina no fraccionada. ¿Sí? ¿Y cuáles son las ventajas de la heparina bajo peso molecular? Es mayor biodisponibilidad, mayor duración del efecto anticoagulante, no necesita el monitoreo, no pasa placenta, entonces se puede usar en las embarazadas, se puede usar en el ámbito ambulatorial, es decir, el paciente puede administrarse él solito en su casa, no necesita de un enfermero, no necesita estar internado, menor riesgo de que las plaquetas bajen, que tenga trombocitopenia con riesgo de mayor sangrado espontáneo y menor riesgo de osteoporosis o pérdida de masa ósea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Facilito. Bueno, acá vamos a hablar hoy. Isso tudo aí é tudo dentro do hospital, né? No, la heparina bajo peso molecular vos podés explotar en tu casa. La heparina bajo peso molecular, como dije, justamente hay pacientes que se aplican, las embarazadas llevan y se aplican en su casa. Esta clase es el capítulo 45 de Flores, ¿sí? Capítulo 45. Essa sexta edição, doutora? Como? Sexta edição? Sexto ou é sétimo? La sexta. Ahora yo soy mucho, la séptima incluye más fármacos. El que pueda comprar la séptima, mejor la séptima porque ya incluye algunos fármacos que la sexta no había. Esa es la diferencia. A Pero senhora tem a sétima? yo tengo impresa, no tengo impresa. Pero Ela eu não deveria tem a ter sétima. impresa. Yo sé que acá en la ciudad solamente hay la sexta para comprar en la copiadora. A sétima só tem a sexta. Não, aí ele acabou de me mandar aqui, mas tá R$400. Tá caríssimo. Pero esa es la original. Não, por quê? Não é possível. Acá en Copicenter. Aham. ¿Y cuánto está la sexta? A sexta 140. Y eso no. A sexta En total, como yo le voy a sí, le voy a facilitar las diapositivas. Es justamente, ¿cuál es la diferencia? Cuando tenemos tratamiento de la diabetes, por ejemplo, hay muchos fármacos que ni siquiera están en la séptima, pero que ya se están usando y ustedes ya tienen que saber. Entonces, esa clase sí yo les voy a pasar. ¿Por qué? Porque ahí hay información que no van a encontrar en el libro. Entonces, en esas clases sí les voy a pasar cuando hay información que no hay en ninguno de los libros farmacológicos. Compren nomás la sexta, porque no hay tanta diferencia entre la sexta y la séptima en cantidad de fármacos. Tá, então pode usar a sexta, né?
sexta edição e 490 o sétima edição. Essa edição da sexta e essa aula de hoje é da sexta. Eu pedi pra eles me fizerem, eles me fizeram. Eu nem vi o que eles Diga daí que está fazendo a qualquer Agora eu separo. Tipo assim, ó, desde e faz. Deu erro. Dá uma volta. Pegar aquela foto e